Estados Unidos tiene aquí un montón de agencias. Estas agencias supuestamente están concentradas en la embajada, pero se dividen bajo responsabilidades específicas. La una es el Departamento de Estado, donde los embajadores y su grupo de apoyo establecen informes y establecen una serie como jefe de misión embajadora, en este caso el embajador, establecen una serie de informes sobre el estado de los derechos humanos en el Ecuador, por ejemplo, en América Latina. Ellos son como se creen los árbitros de los derechos humanos, entonces ellos emiten ese tipo de informes. Pero también hay agencias como la DEA, ¿no es cierto?, la Agencia Antinarcóticos, que tiene sus propios específicos caminos, y filtros y formas de información. Y está el grupo militar, también el grupo militar establece también informes y tiene asimismo sus informantes, y los informantes son los propios militares ecuatorianos, o sea, no nos engañemos. Y tienen también agencias como la USAID, que es una agencia de ayuda del Congreso de los Estados Unidos, administrada por el gobierno, o por la embajada, pero que es del Congreso de los Estados Unidos, financiado por el Congreso, y que también establece una serie de políticas y convenios, asimismo emite informes. Obviamente la CIA, que tiene sus agentes aquí, que tiene un nombre medio raro, no me acuerdo bien, pero es otro nombre que nada tiene que ver con, obviamente nadie se presenta como agente de la CIA. Pero también, por ejemplo, entonces lo que quiero decir es que hay un montón de agencias que establecen informaciones al respecto, ¿no? Y en los temas que le interesan a los Estados Unidos, como son lo que ellos consideran el problema a su seguridad, que tiene que ver básicamente con narcotráfico, como les decía, terrorismo y tráfico de personas, ellos establecen un equipo o grupos de redes, ¿no es cierto?, que les dan información. Ahora, entonces, digamos, funciona así. Se descubrió, el gobierno expulsó incluso a 2 funcionarios, agentes de la CIA de la embajada al inicio del gobierno, ¿no es cierto? No se hizo muy público, pero también el gobierno expulsó a una señora que se llamaba, o le decían la agente SWAT, que mantenía una red muy poderosa aquí de información y de acción política, militar y policial en el Ecuador en la década a inicios, yo creo que hasta el gobierno de Rafael Correa, fue muy activa en el gobierno de Lucio Gutiérrez y antes, tiene alguna gente todavía aquí, pero que fue una red que se estableció a partir de informaciones de objetivos e intereses muy concretos de los Estados Unidos, muy conectado con los cuerpos de seguridad de Colombia y de los Estados Unidos respecto a la lucha contra las FARC y vinculadas al narcotráfico. Entonces ahí hay también un grupo, lo cierto, que establece una serie de elementos de información. Toda esta información no ha salido. No sé si Wikileaks la tenga, no sé si la vaya a sacar, no sé si en manos del país de España, que tiene la franquicia de Ecuador, lo saque, pero es una información que ya ha sido publicada en algunos medios, nosotros lo publicamos en Expreso una vez, pero es una información pendiente que el país tiene que conocer, sobre todo estas redes, cómo funcionan, y sobre todo, insisto, en la red de esta SWAT, de esta señora Leida Haddad, que establecía con altos mandos de la policía y del ejército o de las Fuerzas Armadas, con funcionarios, altos funcionarios y empresarios petroleros y de otra naturaleza, una serie de relaciones con vendedores de armas, etcétera, etcétera, etcétera. Otra información que es precisa, insisto, volviendo a la misma pregunta, si podemos convertirnos en los Assange del Ecuador, en beneficio de la libertad de expresión y de la no censura, tiene que ver con toda la política de seguridad y de los acuerdos con Estados Unidos respecto a, actualmente, en la actualidad, respecto de cómo se está manejando el problema de la frontera norte. Hay una decisión de tierra, de fronteras muertas, hay una decisión de, si ustedes no lo saben, el gobierno de Estados Unidos llegó a un acuerdo con este gobierno para prácticamente manejar el Plan Ecuador o la ex-UDENOR y establecer una política
también muy activa en la frontera norte, buscando la asistencia social, por supuesto, ¿no? Pero bueno, ahí hay una serie de informaciones que es preciso que el país las vaya conociendo. Yo creo que finalmente lo que pesa mucho en este tipo de temas es la pereza. Y digo que la pereza porque aparentemente como yo creo que los Estados Unidos hicieron una jugada perversa, y perversa no quiere decir mala, sino que cambia, ¿no es cierto?, el sentido de las cosas, que pervierte, de frivolizar toda la información y a la final de minimizarla y sacarla de una agenda política esencial e histórica además de las relaciones del Ecuador con los Estados Unidos. Digo porque estamos nosotros replicando como medios la información que nos llega a cuentagotas, cuando yo creo que de alguna manera lo que deberíamos es hacer los esfuerzos más señalados para buscar por nosotros mismos la información y acceder a la información que precisamente nos interesa. Ahora, toda esta información que va saliendo, que publica Pancho en el Ecuador Inmediato, o que pueden ser publicadas, finalmente, ¿qué impactos pueden tener? ¿Cuáles son esos impactos? O sea, independientemente de la visión o de la percepción que yo comparto profundamente por mi propia experiencia y por el futuro de este oficio, de que es preciso defender cualquier posibilidad de manifestación, de revelación de información que los gobiernos pretendan dejar ocultos, yo creo que es necesario que esta información pueda de alguna manera ser rescatada, ser explicada, que adquiera trascendencia y relación, ¿no es cierto?, respecto a nuestra propia experiencia. Yo creo que la década que pasamos terminó, ha sido muy intensa. Lo de Wikileaks yo creo que es la cereza en el pastel de esta intensidad informativa que hemos vivido. El Ecuador, sobre todo, ha habido procesos muy intensos la década, marcados en mucho por la relación con Colombia, la caída de gobiernos, el bombardeo de Angostura, la salida y toda la lucha que se dio de la base de Manta, el hundimiento de los barcos, la migración, todos estos fenómenos que finalmente terminaron siendo militarizados, como dicen los amigos de la Flaxo, securitizados, una palabrita que uso, securitizados. O sea, señaló la securitización de las relaciones con Estados Unidos. La seguridad marcó esa relación, precisamente implantada por Estados Unidos. O sea, ese fue el eje que implantó los Estados Unidos. Y que los gobiernos del Ecuador, a excepción, yo creo que en su momento los gobiernos del Ecuador acogieron con mucho entusiasmo, Tanto es así que, como les cuento en el tema de cómo los guardacostas de los Estados Unidos hundían barcos ecuatorianos y atrapaban y maltrataban a los migrantes, secuestraron un grupo de migrantes en Washington en el 2002. Este tipo de situaciones y de abusos fueron publicados sin necesidad de Julian Assange. Y yo creo que esa historia todavía tiene que ser contada desde una perspectiva en la cual podamos de todas maneras acceder a la información tipo Wikileaks, convertidos en los propios Julian Assange ecuatorianos. Muchas gracias.